Vamos a abrir la Biblia, hermanos, por favor. Ahí en Colosenses. ¿Cuántas semanas le quedan al mes? A este mes. Ya nada más la que sigue. Ok. Ya estamos terminando entonces. Colosenses. Vamos a ver ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 23. Por favor, hermanos. ¿Cómo debe ser nuestro servicio a Dios? Aquí lo dice este versículo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día que nos has dado, Señor, tan hermoso. Este regalo, Señor, de vivir un día más. Por sostener nuestra vida, Señor, por ayudarnos a no desfallecer en el camino, por habernos fortalecido hasta el día de hoy, Señor, y también por habernos protegido de todo mal, Señor. Por eso estamos aquí, por tu gracia, porque si estamos vivos es solamente por tu bondad. Queremos rogarte en esta noche, Señor, que hables a nuestro corazón, que ayudes, Señor, a nuestra visión que a veces está oscura, oscurecida, que a veces está borrosa, Señor. Que ayudes a aclarar nuestra visión espiritual, Señor, los ojos de nuestro corazón. Quita todo lo que estorbe para que podamos ver con claridad cómo es que quieres, Señor, que te sirvamos y que podamos cada uno ser un siervo fiel. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Sé tú quien hable a nuestro corazón. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Este versículo, hermanos, nos dice cómo debe ser nuestro servicio a Dios. Dice que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Habíamos dicho que esta epístola del apóstol Pablo hablaba o se enfocaba en el problema, aunque hablaba también de otras cosas, se enfocaba en el problema de los agnósticos cristianos o falsos cristianos que estaban enseñando el evangelio pero de una forma torcida. Mezclaban cosas, añadían cosas, mezclaban filosofías, pensamientos de hombres, a lo que el apóstol Pablo llama vanas sutilezas, que se van subiendo al corazón como serpientes que luego envenenan al alma y se presentan como verdadera palabra de Dios, cuando en realidad son pensamientos de hombres, filosofías. Y este versículo, hermanos, llama nuestra atención de por qué el apóstol Pablo está tocando este punto de que todo lo que haga el Hijo de Dios sea hecho de corazón como para el Señor y no para los hombres. Pareciera ser que el apóstol Pablo se está saliendo del tema. Lo digo como un comentario solamente para que se nos quede grabado lo que vamos a decir, no porque se esté saliendo del tema. Definitivamente el apóstol Pablo está completamente enfocado. Él, a fin de cuentas, tiene libertad de enseñar la palabra mientras lo esté haciendo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo
tiene libertad total de usar su propia palabra para nuestro beneficio, para beneficio de los colosenses. Pero, hermanos, dentro de todo este muro, dentro de todo este edificio de bloques de oro, que es esta epístola, viene este bloque, ¿verdad? Que más bien está puesto al final de la epístola, o casi al final. Sin embargo, es un fundamento principal de la fe cristiana, o un fundamento principal respecto a cómo no debían ser los cristianos de Colosas. ¿Cuál era el problema? Vamos a recordarlo. ¿Cuál era el problema de los cristianos de Colosas? Precisamente las falsas enseñanzas de hombres que buscaban su propio beneficio, porque si hubieran buscado el crecimiento del reino de Dios, si no hubieran buscado su propia justicia y hubieran buscado la justicia de Dios, entonces nunca hubieran hecho lo que hicieron, nunca hubieran torcido la palabra de Dios, nunca hubieran corrompido a otros hermanos que eran débiles en la fe, que estaban hambrientos de la palabra y que recibían o estaban dispuestos a recibir todo lo que viniera de los púlpitos de la iglesia de Colosas. Entonces, hermanos, estas personas buscaban su propio bien, como los escribas, como los fariseos, como los falsos maestros que en ese tiempo había y que en la actualidad todavía hay. Estos falsos maestros, hermanos, buscan su propio bien, a diferencia del Señor Jesucristo, por ejemplo. Ya hemos dicho en otras ocasiones que el Señor Jesucristo, si hubiera querido, hubiera escrito un libro o muchos libros con una filosofía que arrasara con todas las filosofías del mundo. Humanamente, hermanos, el Señor Jesucristo era brillante, el hombre más inteligente que haya nacido sobre la faz de la tierra. Mucho más allá de decir que era un genio, era el hombre con la mente más brillante de todos los tiempos, el Señor Jesucristo, como hombre. Sin embargo, hermanos, el Señor Jesucristo nunca quiso hacer nada por su cuenta y siempre su predicación fue lo que escuchó decir del Padre. Todo lo que en la eternidad, cuando el Señor Jesucristo estaba allá en los cielos, escuchando la voz de su Padre Celestial, todo lo que Él escuchaba, todas las instrucciones que su Padre Celestial le daba al pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel recibió la ley, el mismo Señor Jesucristo como autor de la ley también, escuchando continuamente las enseñanzas de su Padre Celestial, directamente del trono celestial. Y así el Señor Jesucristo, todo lo que oía de su Padre, era lo que venía y enseñaba. Nunca quiso gloria para sí mismo, hermanos. ¿Y qué es lo que hace un falso maestro? Un falso maestro busca su propia gloria. Un falso maestro no hace las cosas de corazón. No hace las cosas para el Señor. ¿Las hace para quién? Para los hombres. Este versículo, hermanos, nos dice cómo no debe ser el servicio a Dios. ¿Cómo no debe ser? Aunque viene al final del versículo, me gustaría mencionarlo primero. Dice, como para el Señor y no para los hombres. Es decir, nuestro servicio a Dios no debe ser como dirigido hacia los hombres. Nuestro servicio a Dios, hermanos, no debe ser para agradar a ningún hombre en particular, a nadie en particular aquí en la tierra, ni siquiera a nosotros mismos.
Porque nosotros nos podemos gozar, hermanos, deleitar en el servicio a Dios. Pero está primero el gozo de nuestro Dios, antes que el nuestro. Porque aunque hacemos las cosas y las disfrutamos, hacemos las cosas para Dios y las disfrutamos, el primer plano, hermanos, no está en primer plano nuestro propio deleite ni nuestro propio gozo. Aunque si nosotros, hermanos, nos deleitamos en el Señor, eso a Él le agrada. Pero eso no significa que nuestro deleite esté antes que el Señor. Primero debemos buscar el deleite de Dios y no el de los hombres. Porque, por ejemplo, a veces hacemos cosas en las que no nos deleitamos definitivamente cuando servimos a Dios o cuando servimos a alguien. Es una paradoja, hermanos, porque una persona, por ejemplo, que está atendiendo a alguien en el hospital, no se deleita en hacer todo el trabajo tan arduo, tan difícil de cuidar a alguien que está en el hospital. No se deleita en cuidar, por ejemplo, de sus hijos si están enfermos y tiene que estar día y noche con sus hijos. No se deleita en la enfermedad de sus hijos. No se deleita en el trabajo arduo que hace. Gracias, hermano. Pero se deleita, hermanos, se deleita en el servicio, porque yo estoy seguro que ustedes han estado cuidando a un enfermo, ya sea familiar o no familiar, y es una satisfacción, se siente bonito en el corazón, hay un deleite, pero no, ese deleite no viene de las tareas arduas, difíciles de cuidar a un enfermo, porque es difícil precisamente. De esa manera, hermanos, también cuando servimos a Dios, a veces hacemos cosas que no causan deleite a nuestra carne, pero causan deleite a nuestro espíritu. Porque sabemos el resultado y la repercusión que traerá en la eternidad. Más allá de quedarse aquí en la tierra, ese resultado, el eco va a rebotar en la eternidad. Y todavía, hermanos, la glorificación que se le da a Dios por lo que hicimos de todo corazón para Él y no para los hombres, el eco de esa glorificación va a seguir sonando. El eco de esas voces que glorificaron a Dios va a seguir sonando por la eternidad allá en los cielos. Pero lo que hagamos para los hombres, hermanos, no tiene ningún eco en la eternidad, ninguna repercusión en la eternidad. Se queda aquí, en la tierra. Se desvanece. Si es algo que dijimos, se desvanece en el viento. Las ondas de sonido no llegan tan lejos. Y si acaso llegaron al corazón de una persona o a los oídos de una persona, ahí van a quedar nada más. No van a ir a la eternidad. Entonces, lo que nosotros buscamos, hermanos, no es agradar a los hombres. Eso no es lo que debemos buscar. Ahora, hay una línea muy delgada, hermanos, entre agradar a Dios y agradar a los hombres. Porque pudiéramos estar haciendo algo para Dios, sinceramente, de una forma sincera. Pudiéramos estar, por ejemplo, el estar aquí. Pudiera ser nuestro deseo sincero de estar aquí. Pero si en el fondo, hermanos, lo que buscamos es sí agradar a Dios, pero también lo hacemos por las personas, por agradar a los hombres, por agradar al líder, al pastor, por agradar a una persona en particular, por agradar al esposo, a la esposa, por agradar a los hijos o a quien sea quien quieras agradar, aunque estés agradando a Dios, en el momento que comienzas a hacerlo para el hombre, ahí se pierde, hermanos, la pureza de ese deseo de servir a Dios.
Es muy delgada la línea, hermanos. Pero quien nos va a ayudar precisamente es el Espíritu Santo de Dios, para que nosotros adoremos a Dios en espíritu y en verdad, para que no lo hagamos en la carne. Porque la verdadera adoración y la adoración que llega hasta el trono de Dios en los cielos es la adoración en espíritu y en verdad, no en la carne y en la mentira, como lo hacían estos falsos maestros. No debe ser para el hombre, hermanos. Así es como no debe ser. Ahora, aquí habla de todo lo que hagamos. Hermanos, tenemos que pensar que todo lo que hacemos aquí en la tierra también tiene que ver con Dios. No podemos separar lo de Dios, lo de la iglesia y lo secular. Porque una vez que tú le entregas tu corazón a Dios, una vez que tú aceptas a Cristo en tu corazón, ¿qué significa aceptar a Cristo en tu corazón? Que Cristo llena todo tu corazón. Que ahora Cristo ha tomado tu corazón completamente y que todo lo que haces es para agradar a Cristo. Entonces, así sea lo que hagas en tu trabajo, debes hacerlo para Dios. Así sea lo que hagas en tu familia o con tu familia, debes hacerlo para Dios. Todo lo que haces aquí en la tierra, tienes que estar consciente de que tiene que ver con Dios. Porque no sé si estamos de acuerdo en que cuando pecamos, pecamos contra Dios. Cuando pecamos contra Dios, ofendemos a Dios. Eso no le pasa a Dios de noche. El Espíritu Santo se contrista. Dios se ofende. Entonces, hermanos, aún las cosas que hacemos erróneas, equivocadas, aún el pecado que cometemos también tiene que ver con Dios. Porque si estamos pecando es contra Dios. Si pecamos contra una persona, contra un familiar, contra un hermano en Cristo, lo estamos haciendo contra Dios. ¿Qué es lo que dijo José, hermanos, cuando fue tentado por Satanás? José, el hijo de Jacob. Cuando fue tentado con Satanás de acostarse con la esposa de Potifar. ¿Qué fue lo que dijo José? ¿Cómo he de pecar contra el cielo? Al decir esto se está refiriendo, ¿cómo he de pecar contra Dios? ¿Cómo he de pecar contra las cosas de Dios? ¿Cómo he de pecar contra los mismos ángeles de Dios? Todo lo que habita en el cielo, hermanos. Porque lo que hagamos aquí en la tierra, hermanos, también tiene que ver con Dios. Todo lo que hagamos, lo que un hijo de Dios haga, tiene que ver con Dios. Sea bueno o sea malo. Gracias a Dios que cuando pecamos, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de pedirle perdón a Dios. De tal modo que Él nos limpia de toda maldad, de todo pecado. Pero, hermanos, debemos pensar que todo lo que hagamos tiene que ver con Dios. Eso es lo primero. Ese es el cimiento. Para que cuando lo hagamos, no separemos y digamos, esto no tiene nada que ver con Dios, así es que lo puedo hacer como yo quiera. Un hijo de Dios está llamado a la comunión con Cristo, a hacer todo conforme a la voluntad de Dios, conforme al corazón de Dios. Entonces, hermanos, pensemos en esto, que todo lo que hagamos tiene que ver con nuestro Dios. Y por lo tanto, debemos hacerlo de corazón. A Dios le agrada, hermanos, que nosotros tengamos un corazón sincero. Si nosotros hacemos algo para Dios, tiene que ser sinceramente, no fingido, no de una forma fingida, porque eso no le agrada a Dios. Absolutamente nada de lo que hagamos fingidamente le va a agradar a Dios. Precisamente lo que hacemos fingidamente lo estamos haciendo
para agradar al hombre. Por eso estamos fingiendo que agradamos a Dios. Por eso estamos fingiendo que hacemos las cosas para Dios. Entonces, hay que considerar, hermanos, que a Dios no se le puede engañar. Lo que hagamos lo debemos hacer de corazón. Dios ve nuestro corazón, hermanos. Dios ve todo lo que hay en nuestro corazón. Sea bueno, sea malo, Él lo puede ver absolutamente todo. ¿Qué lugar hay, hermanos, donde los ojos de Dios no puedan llegar? ¿Qué lugar hay en la tierra, en el fondo de los mares o en el fondo de los mismos infiernos, donde los ojos de Dios, omniscientes, no puedan llegar? ¿Qué lugar hay en nuestro corazón? Por más recóndito, hermanos, que sea, Dios puede ver absolutamente todo lo que hay, aún en las cavernas más oscuras de nuestro corazón. Por eso, lo que hagamos, hermanos, debe ser de corazón. Debe ser de corazón, sabiendo que Dios ve nuestro corazón. Debe ser de corazón también considerando que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que busca agradarse a sí misma. La carne busca agradarse a sí misma. Por eso busca la gloria del hombre. Como decíamos en un principio, ¿cómo no debemos servir a Dios? Como agradando al hombre. Entonces, la naturaleza pecaminosa del hombre busca agradarse a sí misma. ¿Qué nos queda entonces hacer? Hacer las cosas de corazón, buscando que no sea agradada nuestra carne, sino que quien sea agradado sea el corazón de Dios. Y también, hermanos, vemos que esta palabra nos habla de que hagamos las cosas como para el Señor. Esa es la clave, hermanos, del éxito aquí en la tierra. Hacer las cosas como para el Señor. Si haces las cosas como para el Señor, estás del lado exitoso de la vida o de tu vida. Si no haces las cosas como para el Señor y las haces para los hombres o para ti mismo, estás del lado de los que fracasan. Porque aunque puedas recibir medallas aquí en la tierra, aunque puedas recibir reconocimientos aquí en la tierra, esos reconocimientos, esas medallas se van a quedar aquí, hermanos. Si esas medallas, hermanos, llegan a los mismos pies del trono de Dios, ¿qué es lo que les va a pasar? Se van a fundir con el calor de Dios. Dice la palabra que cuando estemos en el cielo no va a hacer falta el sol, no va a existir más, porque quien va a brillar para nosotros, para que nosotros podamos ver con todo el resplandor de su gloria, es Dios. Entonces imagínate llevar todos tus reconocimientos humanos delante del trono de Dios. ¿Qué es lo que va a pasar? Se van a fundir. Y aún en el infierno se van a fundir en el mismo fuego de la ira de Dios. Pero ¿qué va a pasar con las recompensas, hermanos, que Dios nos ofrece allá en los cielos? Esos tesoros que podemos nosotros hacer en el cielo. ¿Qué va a pasar con esas coronas que el Señor nos tiene prometidas para los que hacemos las cosas para el Señor y no para los hombres? Van a perdurar por toda la eternidad. Van a durar y nunca se van a corromper. Nunca se van a echar a perder. Siempre van a estar ahí para glorificar a Dios, para que tú con esas coronas glorifiques a Dios por toda la eternidad. Por eso es importante hacer las cosas como para el Señor. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tú haces las cosas como para el Señor? En el caso
del apóstol Pablo, por ejemplo. Él era un hombre exitoso, hermanos. Él era un hombre exitoso, terrenalmente hablando y celestialmente hablando, de los dos puntos. Pero ¿qué hacía el apóstol Pablo con todo el éxito que tuvo y que pudo llegar a tener? Porque todavía pudo haber tenido más éxito todavía como hombre. ¿Qué hizo él con todas esas medallas humanas? Con todas esas recompensas humanas, ¿qué hizo con ellas? Las tenía por basura. Porque él lo que quería era ganar a Cristo, el agrado de Cristo, el corazón de Cristo. Todo lo hacía como para el Señor. Es lo que a él le importaba. Por lo tanto, él fue un hombre exitoso. Dios le dio triunfo en triunfo, gloria en gloria para el reino de Dios. Porque ¿qué es más importante, hermanos? Ganar un trofeo aquí en la tierra, una medalla, un reconocimiento, o ganar una recompensa para nuestro Dios. Creo que la respuesta es obvia. Hermanos, lo que hagamos, hagámoslo de corazón como para el Señor. Tal vez hemos soñado con ser exitosos en esta vida, hermanos. Es válido que digamos, quiero sobresalir, ¿verdad? Salir adelante. No estoy diciendo que seamos mediocres, de ninguna manera. Un hijo de Dios debe buscar la excelencia en todos sus caminos, pero precisamente debe buscar la excelencia no para ser exaltado por el hombre, sino para agradar a Dios. Si el hombre hace todo para el Señor o como para el Señor, como dice este versículo, definitivamente va a encontrar el éxito verdadero. Va a encontrar definitivamente el triunfo verdadero. Va a encontrar victoria tras victoria. ¿Por qué? Porque te voy a poner un ejemplo. Si tú estás haciendo algo, luchando por un proyecto, y humanamente todo apunta para que ya tengas tu reconocimiento en ese año. Humanamente todo apunta para que ya comience el proyecto o arranque en ese mismo año y que arranque exitosamente. Pero como todavía no has entendido que lo que hagas lo debes hacer para el Señor, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Lo va a frenar. Lo va a frenar por un mes, por un año, por 5 años, por 12 o por más. Hasta que tú entiendas en tu corazón que ese proyecto, si no lo haces para Dios, si no lo has dedicado ya en tu corazón para Dios, porque lo puedes dedicar en tu mente y puedes decir, el día que yo sea exitoso, todo ese dinero va a ser para Dios. Solamente en tu mente. Pero Dios en tu corazón sabe que eso no es verdad. Por eso ha frenado el éxito de ese proyecto. Cuando Él sepa que realmente en tu corazón le has entregado verdaderamente ese proyecto a Dios, entonces Dios va a empezar a abrir puertas que nadie más puede abrir. Entonces, hermanos, se va a cumplir en nosotros la palabra de que Él es el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie puede abrir. Y entonces vamos a ver realizado eso en nuestra vida, pero también Dios espera que cumplas con tus votos, que las promesas que le hayas hecho a Dios, que tú las cumplas, que realmente eso que pensaste de corazón, no lo hiciste para engañar a Dios, para que Él te abriera las puertas, sino que lo hiciste verdaderamente para que Él fuera glorificado, para que el día que llegara el éxito fuera para el reino y no para ti. Dios puede hacer muchas cosas contigo. ¿Qué hizo con el rey Salomón? Dios le dio muchas riquezas, pero esas riquezas ¿para quién fueron? No fueron para Salomón, aunque él las disfrutó también, pero no las disfrutó todas. Él mismo escribió en el libro de Eclesiastés que al hombre no les dada la facultad de disfrutar
todas sus riquezas. Siempre las disfruta alguien más. Pero ¿qué hizo, hermanos, el rey Salomón con todas esas riquezas? Construyó un templo para Dios. Fue un proyecto para Dios. Todas esas riquezas, hermanos, no hay rastro de ellas. No hay rastro absoluto de ellas. Yo sé que muchos quizás se han preguntado dónde se encuentran esas riquezas. Yo especulo, hermanos, que esas riquezas ya no se encuentran aquí en la tierra. O que si están distribuidas por toda la faz de la tierra, hermanos. Esas riquezas, sí, o incluso si están escondidas, Dios las tiene resguardadas, hermanos. Nadie las va a encontrar. Porque, hermanos, todas esas riquezas Dios las proveyó para un propósito nada más, para su gloria, para la gloria de Dios. Dios puede hacer muchas cosas contigo. Dios puede hacerte un gran maestro de la palabra. Dios puede hacerte un gran predicador, un gran evangelista, seas hombre o mujer. Dios puede hacer de ti alguien con la grandeza de Dios morando en su corazón. Pero mientras Dios sepa que lo que haces no lo haces para Dios, no lo haces de corazón para Él, sino que lo haces para ti o lo haces para los hombres, ese proyecto en tu vida va a estar frenado. Dios, hermanos, quiere que sigas creciendo. Tal vez todavía no es tiempo para esos proyectos con los que tú sueñas. Ahora sí lo voy a separar, sean espirituales o sean seculares. Porque aunque sean espirituales o sean seculares, son para la gloria de Dios. Aunque tengan que ver con tu éxito en la tierra o aunque tengan que ver con el éxito del reino de Dios, todo es para el reino de Dios, para la gloria de Dios. Entonces hay grandes beneficios, hermanos, de hacer las cosas para Dios, pero deben ser hechas de corazón, no para agradarnos a nosotros, no para agradar a los hombres, sino para agradar a nuestro Dios. Entonces, hermanos, esta exhortación que nos hace este versículo por medio del Espíritu Santo de Dios es que de aquí en adelante, hermanos, procuremos que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor, lo hagamos para glorificar a Dios, que nos deshagamos, hermanos, de todas esas alimañas que suben a nuestro corazón, que solamente están contaminando y ensuciando lo que pudiéramos usar como un altar para Dios, es decir, nuestra alma, nuestro corazón, como un altar para Dios, entregado a Dios, para que Él haga todo su trabajo ahí. Podríamos estarle estorbando a Dios. Quitemos todo eso, hermanos, y pidámosle a Dios, roguémosle que todo lo que hagamos, Él nos dé esa visión clara, nítida, de que todo lo que hagamos, lo estemos haciendo para el Señor y no para nosotros mismos o para los hombres. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Gracias por habernos dado el día de hoy, Señor, el alimento espiritual. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, que nos des claridad, Señor, en el propósito que tú tienes para nuestra vida, Señor. Que ya sabemos cuál es. Ese propósito general, universal, para todos los hijos de Dios. Servir y glorificar a nuestro Señor Jesucristo por medio de tu Santo Espíritu. Pero sabemos que tienes algo específico, Señor, para cada uno. Un lugar específico, una tarea específica, un proyecto específico, sea espiritual, sea secular, va a ser para tu gloria, Señor. Pero danos claridad, Señor. Danos claridad, ¿qué es lo que quieres que hagamos, Señor, con nuestra vida para ti? Para que esta vida rinda mucho fruto y muchos sean ganados para ti.
ya sea para apoyar, Señor, el ministerio de las misiones con un proyecto económico, ya sea, Señor, para que nosotros mismos sirvamos como misioneros, ya sea para que nosotros mismos sirvamos como maestros, como predicadores. Pero úsanos, bendito Dios, y que todo lo que hagamos, ayúdanos a que sea para ti, que te adoremos en espíritu y en verdad, de todo corazón, como para el Señor y no para los hombres. Nos ponemos en tus manos, Señor bendito, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.